El miedo puede hacerte lograr cosas que nunca pensaste que fueran posibles. Don Fendler. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre estas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa, tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Buena sea la hora en que nos escuchan. Bienvenidos a pues un episodio más de esta séptima temporada de este podcast, Cazadores de Historias. Pues para los que ya tienen tiempito ahí siguiéndonos, pues saben que un episodio la voz la lleva Miguel, en la otra la llevo yo, por así decirlo. Y pues en este caso, salvo sus excepciones cuando son episodios que nos alargamos, pues le toca a Miguel. Ya tuvimos una intro, un poco hablando de miedo. No me dijo mucho, la verdad, Mike, te soy sincero. Pero bueno, eso no sería novedad tampoco. Y pues nada, vamos a saludarte primero. ¿Cómo has estado? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Pues aquí estamos nuevamente para traerles, en este caso, una historia que me encontré por ahí. Ya al final les platicaré un poquito más. Pero bueno, ahí como decía en la introducción de quién era la frase, vamos a escuchar la historia, no sé si tú la has escuchado o tienes alguna idea, de Don Fendler y el Monte Katahdin. No, la verdad es que no. Me confieso cero conocedor. Es que entraremos a ciegas a esta historia, a ver si así no la disfrutamos más, ¿no? Excelente, muy bien. Pues mira, antes de entrar, digamos que con la historia en sí, vamos a ubicarnos un poco de dónde está este lugar del Monte Katahdin. Como ya hemos ido hacia ese lugar en algunos otros episodios, pues vámonos muy cerca, o bueno, a un lugar que forma parte de los Montes Apalache. Ok. El Monte Katahdin es la cumbre más elevada del estado de Maine, en los Estados Unidos, con 1,606 metros, además del punto culminante del Parque Estatal Baxter, un área protegida localizada en las Montañas Blancas de New Hampshire, en Estados Unidos. El parque cuenta con más de 45 cumbres explorables a través de una red de senderos que suman unos 240 kilómetros aproximadamente. Llamado Katahdin por los nativos americanos Penobscot, que significa la montaña más grande. Esta se encuentra en el noreste del condado de Piscataquis y es el eje central del Parque Estatal Baxter. Es un macizo empinado y alto formado por una intrusión de granito erosionado hasta la superficie. El Katahdin ha inspirado excursiones, escaladas, narraciones de diarios, pinturas y una sonata para piano. La zona alrededor del pico fue protegida por el gobernador Percival Baxter a partir de la década de 1930. Katahdin, como decía, es el extremo norte del Sendero de los Apalaches y se encuentra cerca de un tramo conocido como el 100 Mile Wilderness. ¿Ok? Okay. Sí, mientras estabas tú describiéndonos un poco la montaña y el lugar, me puse a googlearla. Mi primera impresión pensé que era un tipo de monolito por la primera fotografía Más o menos, sí. que sale, aunque no es del todo un monolito. Y también no es una de las montañas más altas de los Apalaches. Pero bueno, por algo nos estás contando una historia ahí. ¿Ok? Exactamente. Por algo. Pues Muy bien, vámonos ok. ahora sí con la historia de Don Fendler, que es lo que nos trae hasta la historia de hoy. Entonces empezamos.
Era julio de 1939. En medio de la noche, en torno al calor de una fogata, un padre junto a sus 3 hijos escuchaban la historia que un amigo que los acompañaba les narraba. Existía una tribu, iniciaba el relato del joven, conocida como los Penobscot, que habitó estas tierras hace muchos, muchos años. Ellos creían en la existencia de un ser que habitaba en los picos más altos del monte Katahdin, al que nombraban Pamola. Se le imaginaba con el cuerpo de hombre, la cabeza de un alce y las alas y las garras de un águila. Un día, un cazador atrapado en una tormenta de nieve otoñal al pie de la montaña le pidió a Pamola que le ayudara, ofreciéndole a cambio aceite y grasa. El ser aceptó la ofrenda y condujo al cazador al interior del monte Katahdin, a su guarida, donde le presentó a su esposa e hijos. Pamola casó a su propia hija con el indio y le permitió abandonar la montaña después de un año, pero con una condición terrible. Le advirtieron que no podía volver a casarse, pero que si lo hacía, sería trasladado de inmediato al monte Katahdin, sin esperanza de volver a salir de él. El indio, tentando la suerte, finalmente se volvió a casar, y a la mañana siguiente de la boda desapareció para siempre. A la mañana siguiente, Don Fendler, quien en ese entonces tenía unos 12 años, inició la travesía acompañado de su padre, sus 2 hermanos y su amigo Henry Condon para llegar a la cima del monte Katahdin. Después de llevar un rato caminando por los senderos, Don y Henry habían tomado ventaja sobre el resto del grupo. Ambos chicos cruzaron la meseta por el sendero Hunt y se acercaron a la cima. Sin embargo, unas densas nubes se formaron repentina y rápidamente, reduciendo la visibilidad hasta casi cero. Ninguno de los dos quería quedarse mucho tiempo, pero Henry estaba ansioso por esperar y saludar a un excursionista que se acercaba a la cima por el lado del Knife Edge. El frío comenzaba a ser de consideración. Las nubes se espesaron, empezó a caer aguanieve y las gotas se acumulaban en la sudadera y la fina chaqueta de verano de Fendler. Le castañaban los dientes y esto lo asustó. Don decidió regresar por el sendero, así que comenzó a caminar de regreso por el mismo camino, pensando que eventualmente se toparía con su grupo. Pero la falta de visibilidad lo llevó a quedar desorientado y terminó perdido en la montaña, sin saber cómo volver a la ruta, sin comida y sin manera de contactar a su familia. Fendler no era un experto alpinista, pero tenía algo de experiencia en temas de supervivencia debido a que pertenecía a los Boy Scouts. Tras vagar por la meseta y pasar cerca del inicio del tobogán Saddle, Don finalmente se dio cuenta de que tenía que encontrar un arroyo o un camino de tierra que pudiera seguir para ponerse a salvo. Tras tropezar entre la maleza, el terreno empezó a nivelarse, y fue ahí donde logró encontrar un refugio en un árbol, donde pasó la noche aterradora e incómoda. Por la mañana, tras superar un ataque de alucinaciones, comenzó a caminar para intentar encontrar la ruta por la que había comenzado su recorrido. Por lo que había aprendido con los Scouts, él sabía que seguir un río era una buena idea, así que empezó a hacer eso con la esperanza de que eventualmente éste lo llevara de regreso. Así fue como llegó a las orillas de uno de los brazos del arroyo Wasataquick. Más avanzada la mañana, el chico perdió sus zapatillas, que se habían roto gravemente durante el descenso del día anterior. Mientras se enfrentaba a la montaña solo, su familia reportó su desaparición y con esto se iniciaron las labores de búsqueda y rescate. Pero estas solo llevaron al descubrimiento de huellas que muchos pensaban que tenían que ser de Don. Durante la semana siguiente, Don durmió a ratos donde pudo encontrar refugio y durante el día continuó siguiendo otros brazos del arroyo, en uno de los cuales perdió su overol. A pesar de todo, encontró consuelo y fuerza interior en la oración constante y su firme confianza en Dios. Al mismo tiempo que su búsqueda continuaba, Don seguía intentando sobrevivir en la montaña. Soportó enjambres de moscas negras y mosquitos, alucinaciones, sueños aterradores y ataques de llanto cuando la situación parecía insoportable. Encontraba bayas, pero a menudo dudaba en comerlas, a menos que estuviera seguro de que no eran venenosas. Aunque en ocasiones se desanimaba, la expectativa de encontrarse con un pescador buscando un buen estanque de truchas junto al arroyo le mantenía animado. Sin embargo, su tiempo se estaba acabando, ya que sin suficiente comida estaba perdiendo peso rápidamente, además de que se enfrentaba a bajas temperaturas y a terrenos inestables que no conocía bien. Por suerte, Don logró encontrar una cabaña abandonada donde encontró algunos sacos de papas viejos que usó para cubrirse y poder así seguir su camino. Finalmente, Don perdió la noción del tiempo. Sus piernas sufrieron un duro golpe,
arañazos, esguinces, hemorragias, picaduras de insectos y chupasangres pegados. Al sexto día, oyó el sonido de un motor sobre él, pero estaba demasiado oculto por el dosel del bosque como para ser visto por lo que probablemente era un avión de búsqueda. Cada vez le costaba mover más las piernas, pero siguió caminando, animado por la posibilidad de encontrar una cabaña habitada. Llegó a creer que nunca estaba completamente solo, que un ángel guardián estaba presente y velando por él. Después de 9 días, con 7 kilos menos, sin abrigo, pantalones, zapatillas y la punta de uno de los dedos gordos del pie, casi al límite de sus fuerzas y a 56 kilómetros de donde su familia lo había visto por última vez, el joven Fendler llegó al brazo este del río Penobscot, cerca de donde el arroyo que había estado siguiendo se une al río. Cuando Don miró al otro lado, pudo ver las cabañas de los campamentos deportivos Luxos. Sus débiles gritos fueron finalmente escuchados por Nelson McMorn, el conmocionado propietario de los campamentos, quien corrió en una canoa para rescatar al niño. Las labores de búsqueda y rescate organizadas el primer día tras la desaparición de Don habían sido prácticamente abandonadas para cuando lo encontraron, pero su familia y miles de personas que seguían las noticias nunca perdieron la esperanza. La noticia que Don Fendler había sido encontrado con vida se difundió rápidamente. Don fue llevado a un hospital para ser tratado por las picaduras de mosquitos, el cansancio y por la pérdida de peso extrema que se experimentó, pero después pudo volver a casa, como una leyenda. Don contó la historia de su extraordinaria saga en Perdido en una montaña en Maine, que escribió con la ayuda de Joseph B. Egan poco después de su rescate. El libro se convirtió en un clásico y aún lo leen adultos y escolares de Nueva Inglaterra y de todo el mundo. Muy bien, fíjate que es inevitable que me recuerde un poco a dos historias. La primera es obviamente la de Leonardo DiCaprio, The Revenant. La película un poco. Creo que esta estaba habituada relativamente hace poco, menos años. Y la otra, la que llevó también James Franco a la pantalla grande, la de, creo que eran 27 horas, no sé si recuerdas, Sí. sin haberla visto. Sí. La que se queda atorado sí, en pero el... atrapado, pues en la que prácticamente se tiene que arrancar un brazo para poder sobrevivir, ¿no? Pero esta no la había escuchado, fíjate, no había sido, nunca la había escuchado. Pensé por donde estaba ubicada que te ibas a ir un poquito más hacia el lado sobrenatural o algo por el estilo, porque ya ves que pues los Montes Apalaches es conocido por eso, ¿no? Pero no sabía, no me imaginé que fuera por allá tu historia. Sí, pues mira, la verdad es que me topé con una película que acaban de subir recientemente a Netflix, que precisamente se llama Perdido en la Montaña, y ahí, bueno, cuentan la historia de este chico Fendler, y pues a partir de ahí, después de que vi la película, empecé a buscar más información. Obviamente me encantará leer o me gustaría encontrar el libro donde él cuenta las memorias, pero la verdad está muy interesante, la película está bastante entretenida y pues es al fin y al cabo ¿En dónde está? En Netflix. Y al fin y al cabo pues es una historia Igual y para ponerles el enlace. de supervivencia. Muy bien, ¿nos vas a contar algo más al respecto o vamos mira, les voy a contar algunos episodio? datos adicionales de este chico y quiero cerrar el episodio con una de las leyendas que se cuenta sobre esa montaña, sobre el Monte Katahdin. Entonces déjame pasar con los datos. Dice, tras numerosas entrevistas en radio y prensa, incluyendo la revista Life, Don se convirtió en un héroe nacional. 5 años después de su desaparición, se unió a la Marina, sirviendo en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se unió a las Fuerzas Especiales del Ejército y también sirvió en la Guerra de Vietnam, entre otros destinos, antes de retirarse en 1978 con el rango de teniente coronel. Su aventura, esta la que vivió en el Monte Katahdin, sigue inspirando a quienes celebran la fuerza del espíritu humano ante lo que parecen ser adversidades insuperables. Y déjame entonces también pasar a esta leyenda del monte. Hay muchas, de verdad. De hecho, si te metes a buscar Monte Katahdin en internet, hay varias leyendas que se localizan en ese lugar.
Y este en particular se llama La niña que se casó con el monte Katahdin. Ok. Una muchacha india que recogía bayas en la ladera del monte Katahdin miró hacia su cima, sonrosada por la luz de la tarde, y suspiró. Ojalá tuviera un marido. Si Katahdin fuera hombre, podría casarse conmigo. Sus compañeras se rieron de esta peculiar idea y, confundidas al ser oídas, la muchacha subió a la ladera y se perdió de vista. Durante 3 años, su tribu la perdió de vista. Luego regresó con un niño en brazos, un hermoso niño de cejas pétreas. El niño tenía un poder maravilloso. Solo tenía que señalar un alce, o un pato, o un oso, y estos caían muertos, de modo que la tribu nunca carecía de comida. Porque era hijo de la muchacha india y del espíritu de la montaña, quien le había ordenado no revelar la paternidad del niño. Durante años guardó silencio sobre este punto, despreciando, como otros indios, las preguntas indiscretas de los chismosos y las burlas de los jóvenes, sabiendo que Katahdin había diseñado al niño para ser el fundador de una raza poderosa, con los nervios de las mismas montañas en su estructura, que llenaría y gobernaría la tierra. Sin embargo, un día, enfadada por un desaire, la madre dijo: «Insensatos, avispas que pican los dedos, que los sacan del agua, ¿por qué me atormentan pensando en lo que podrían ver? Miren el rostro del niño, sus cejas, ¿no ven en ellas a Katahdin? Ahora han traído la maldición sobre ustedes mismos, pues de ahora en adelante cazarán su propio venado». Llevando al niño de la mano, se volvió hacia la montaña y desapareció de su vista. Desde entonces, los indios, que no pudieron contener la lengua y que de otro modo podrían haber sido grandes, se han reducido a un pueblo pequeño. Ok, muy buena. La verdad, sí me atrapó la historia. Es muy sencilla, pero es muy parecida a muchas historias, yo creo que originarias de otras partes, ¿no? Pero al final con su moraleja, ¿no? Pues voy dando por terminado ahora sí el episodio, ¿no? Nos vamos despidiendo. Sí, adelante. Ok, pues la verdad es que este episodio fue un episodio bastante ameno, lo sentí muy ligero en el aspecto de que creo que va a ser un episodio rápido y no por eso no me gustó menos, al contrario. Me da mucho gusto que poco a poco nos enteremos de más historias al respecto sobre esta zona de los Estados Unidos, que creo que hasta cierto punto, hasta hace ciertos años, o al menos en mi parte, había sido hasta desconocida, de tantas historias al respecto, ¿no? No sé si yo creo que no habría sido así. Mucha gente de por allá o que está más al tanto de las historias, pues me va a desmentir y me va a decir que no, obviamente que pues es una larga tradición oral la que tienen por allá, ¿no? Y pues yo creo que estaría padre que también empezáramos a buscar otras zonas como para encontrar historias, porque al final de cuentas creo que en el tiempo que llevamos en el episodio, bueno, perdón, en el programa, el podcast, nos hemos dado cuenta que historias nos va a faltar vida para contar historias, ¿no? Al Sí. final de cuentas. Pues mire, no está de más, les recuerdo la forma de contactarnos. Ahí en la portada de este episodio y de los anteriores van a encontrar los enlaces para ponerse en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? También si en algún momento quieren escribirnos personalmente, pues incluiremos por ahí nuestros Twitters, que es donde yo creo que va a ser más fácil que nos contacten, ¿no? Sí. Y pues nada, muchas gracias, Mike, por No, esta historia no, y con todo pues gusto. estaremos escuchándonos la próxima semana. ¿Te parece? Perfecto. Ok, pues muchas gracias a todos y que tengan una bonita tarde, bonita mañana, bonita noche. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.